Hoy en el programa Gente que Lucha, un estudio bíblico con el tema El reino de Dios es hacer su voluntad. ¿Qué tal, amigos? Qué bueno que saludarles una vez más en este su programa de Gente que Lucha del Ministerio Combate. Hoy con un estudio bíblico hemos decidido hoy compartir un estudio de la palabra de Dios porque es parte de la lucha, es parte de lo que necesitamos, ¿verdad? La palabra de Dios, la palabra revelada por Dios para que caminemos en novedad de vida, caminemos con un estilo de vida saludable. Y el tema de hoy, el nombre del estudio es El reino de Dios es hacer la voluntad de Dios. Si alguien le preguntara a usted, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué respondería usted? ¿Qué respondería usted? Si alguien le preguntara, ¿qué es el reino de Dios? Tenemos la idea de que el reino de Dios es el cielo. Y que entonces estamos todos esperando morir para ir al cielo, al reino de Dios. Pero hay algo importante que Jesús dijo a este respecto. Pero otra pregunta. ¿Por qué el cielo es celestial y la tierra no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el cielo y la tierra? Me parece, seguro dice usted, que esa pregunta es extraña. Es obvio, el cielo está allá y la tierra está acá, allá están los ángeles y aquí estamos nosotros, los terrenales. Pero yo quiero que les invito a leer esta palabra en Mateo capítulo 6, del versículo 9 en adelante, 9 y 10, que dice de la siguiente manera. Ahí está la diferencia. La diferencia está ahí. Dice, en ese modelo de oración que Jesús dejó, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, dice, como en el cielo, también en la tierra. ¿Qué dice? Como en el cielo, también en la tierra. Y dice seguidamente, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, venga tu reino. ¿Saben? En el cielo, la voluntad de Dios, ojo a la diferencia, en el cielo, la voluntad de Dios es obedecida por todos los habitantes del cielo. Sí, por toda la creación celestial. Entonces, como dice Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital, en el cielo no hay enfermos, pero en el cielo tampoco hay mentira, en el cielo no hay ladrones, no hay robos, en el cielo no hay asesinatos, no hay droga, en el cielo no hay mentira, no hay envidia, en el cielo no hay riñas, no hay peleas, en el cielo no hay rivalidades, en el cielo todo es paz, en el cielo dice que obedecen. La diferencia es que en el cielo los habitantes del cielo obedecen la voluntad de Dios. La palabra clave entre la diferencia entre el cielo y la tierra es esta: voluntad. Esa es la palabra clave. ¿Qué es lo que pasa en la tierra? Bueno, de acuerdo a lo que dice la Biblia, allá en Génesis capítulo 6, en el versículo 5, dice la Biblia que lo que pasa en la tierra, allá está,
sucedió en aquellos tiempos y sucede actualmente, dice que vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dice, y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo, raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado. Estaba dolido Dios por el mal que había en la tierra. Porque los hombres, dice, había mucha maldad en la tierra. Oiga, eso hace miles de años, se cumple hoy. Hay mucha maldad en la tierra. Eso es lo que hay en la tierra. Maldad. Eso es lo que hay en la tierra. Esa maldad es por una sola causa. Porque no ha habido obediencia a la voluntad de Dios. La clave es esa. La clave está en la voluntad de Dios. Por eso decimos que el reino de Dios es hacer su voluntad. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos para seguir con esta reflexión sobre el reino de Dios y la voluntad del Padre. Hoy en el estudio bíblico, el reino de Dios es hacer su voluntad. Ya regresamos. Papanachos, 13,000 colones. Papa Suprema, 1,700. Ensalada de la casa, 2,800 colones. Sopa azteca, 13,000 colones. Piezas de pollo al mejor precio y la mejor calidad. Solo aquí, en Pollos Jeffrey, Ciudad Quesada, San Carlos y Florencia. 2460-3351, 2461-1050 y 2475-8403. Óptica Farrier. Exámenes de la vista por computadora. El más completo surtido en aros de las mejores marcas para ver y verse elegante. Óptica Farrier. Sus anteojos en solo 1 hora. En Ciudad Quesada, 75 metros sur de los Tribunales de Justicia. Desde hace más de 25 años estamos con ustedes. Somos sus vecinos, sus amigos, y porque nos conocemos desde hace tiempo, sabemos cuáles son sus necesidades y trabajamos para ustedes para darles el mejor servicio. Productos frescos y de calidad. Supermercado La Canasta Básica. Orgullosamente sancarleños. En nuestro centro educativo, San Carlos Borromeo, aprendemos con la tecnología en nuestras manos. Contamos con lugares de esparcimiento para compartir con nuestros compañeros. Y como parte de nuestra educación física recibimos clases de natación. Do you speak English? Yes, I speak English. Y por si fuera poco, por 2 años consecutivos hemos obtenido 100% de promoción en pruebas de bachillerato. Centro Educativo San Carlos Borromeo, matrícula abierta.
Hoy en el estudio bíblico, el reino de Dios es hacer su voluntad. Continuamos. Seguimos aquí en su programa de Gente que Lucha, hoy con un estudio bíblico muy interesante sobre el reino de Dios es hacer su voluntad. El reino de Dios, dice en la palabra, está escrito, el Maestro Jesús habla sobre esto en Mateo capítulo 6, versículo 33, y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Por eso decimos, mis amigos, por eso decimos que el reino de Dios está donde se cumple su voluntad. Porque si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, estaríamos buscando precisamente hacer su voluntad. O sea, que cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando cumplimos lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que nos enseña el manual del fabricante, cuando cumplimos con eso, entonces podemos entender que el reino de Dios se hace realidad donde hagamos su voluntad. Y entonces dice el maestro, y todas las cosas restantes serán añadidas. Y el contexto del capítulo 6 de Mateo, donde habla del afán y la ansiedad, el Señor dice: no se afanen por su vida, qué van a comer, qué van a beber, por su vestido, etcétera, etcétera. Y Él empieza a dar una enseñanza sobre eso. Y al final dice: pero los gentiles, los que no tienen confianza en Dios, los que desobedecen a Dios, se preocupan, se tienen que preocupar por esas cosas. Pero ustedes, dice Jesús, ustedes lo que tienen que hacer es buscar primeramente el reino de Dios, hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios no es ser religioso. Hacer la voluntad de Dios no es ir a la iglesia y ya. Eso no es hacer la voluntad de Dios. Eso es una partecita muy pequeñita de lo que significa hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es hacer el bien a los demás. Hacer la voluntad de Dios es amar al que nos rodea, empezando por la familia, por la esposa, por nuestros hijos, por nuestros padres y nuestros hermanos. Hacer la voluntad de Dios es ayudar al que necesita, compartir con el que necesita. Hacer la voluntad de Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios, hay algo sobrenatural que sucede cuando hacemos la voluntad de Dios. Eso se llama bendición. Eso sobrenatural se llama bendición. Yo siempre he dicho que cuando esta frase de Jesús que dice es mejor dar que recibir, dando es como se recibe, es real, porque corresponde, obedece a la visión del reino. Dando es como se recibe. Y no solo hablamos de dar diezmo y de dar ofrenda, que me parece muy bien que se haga porque es parte de lo que Dios estableció, pero me refiero además de darse a los demás, de darse a la comunidad, de darse a la gente necesitada. Si todos aplicáramos este principio del reino de Dios, de hacer la voluntad de Dios, muchas cosas estarían siendo una solución, estarían siendo solucionadas. Por eso Jesús dice: buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán agregadas, serán añadidas. Bendito sea Dios. Para que haya reino, mis amigos, tiene que haber un rey. Ese rey se llama Jesucristo. Para que haya reino, mis amigos, tiene que haber súbditos, tiene que haber gente que obedezca. Estos son los ángeles que están en el cielo, y usted y yo sí hemos decidido seguir a Jesucristo. Para que haya reino de Dios, además, tiene que haber unas leyes, tiene que haber leyes, normativas, ordenanzas. Estas son las ordenanzas que ha establecido el rey. Aquí están. Aquí está la voluntad del rey expresada. Aquí, en la palabra. Para que haya reino, mi amigo y mi amiga, debe existir un dominio o territorio sobre el cual se ejerza el rey su potestad. Ese dominio somos nosotros, es el medio
El dominio es todo lo que se somete a su voluntad. Eso es el dominio, el territorio donde reina el rey, valga la redundancia. Entonces, la voluntad es esencial para que haya reino de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se da a conocer por medio de la revelación de Dios. Dios ha revelado su voluntad a través de 3 formas. La primera es una revelación por medio de la creación. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y hay otro versículo más adelante, Romanos 2, 14 al 15, que habla acerca del razonamiento de la conciencia. Dios se manifiesta a través de la creación, a través de la conciencia, y se manifiesta su voluntad. Pero además hay una revelación especial. Otro medio de revelarse Dios es a través de la escritura, de las escrituras, de la palabra de Dios, que fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo en diferentes momentos de la historia del mundo, por diferentes personas, pero de una manera sobrenatural, coincidente, con profecías y con situaciones que se dieron en el mundo. Y la otra manera de su revelación es por el testimonio del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios, cuando llega donde está alguien que ha aceptado seguir a Jesucristo, el Espíritu Santo le da testimonio a esa persona de que los demás son hijos de Dios, y le da testimonio a esa persona de la verdad de Dios. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos con más aquí en este estudio bíblico sobre el reino de Dios y su voluntad. Hoy en el estudio bíblico, el reino de Dios es hacer su voluntad. Ya regresamos. En Centro Plástico del Norte, contiguo a La Cañera, usted consigue de todo en empaques: bandejas de cartón de 1, de media y de 2 libras, platos biodegradables, base para queques, quequeras, cajas para pizza, vasos de cartón, vajillas, envase transparente, contenedores, moldes, platos, cucharas, bolsas plásticas y mucho más. En Centro Plástico del Norte, contiguo a La Cañera, somos número 1 en empaques. Tiene problemas con el consumo de drogas y licor, pero no puede o no quiere ingresar a un centro de rehabilitación residencial. El Centro de Apoyo a la Familia ofrece atención en consulta externa, enfoque terapéutico cristocéntrico, duración 4 meses. Un equipo profesional interdisciplinario le atenderá. Para mayor información, comuníquese al Centro de Apoyo a la Familia al 2460-0600 o visítenos en Ciudad Quesada, 50 metros al sur de la estación de bomberos. Desde hace más de 25 años estamos con ustedes. Somos sus vecinos, sus amigos, y porque nos conocemos desde hace tiempo, sabemos cuáles son sus necesidades y trabajamos para ustedes para darles el mejor servicio. Productos frescos y de calidad. Supermercado La Canasta Básica. Orgullosamente sancarleños. Óptica Farrier. Exámenes de la vista por computadora. El más completo surtido en aros de las mejores marcas para ver y verse elegante. Óptica Farrier. Sus anteojos en solo 1 hora. En Ciudad Quesada, 75 metros sur de los Tribunales de Justicia.
Biotermales, un centro turístico de montaña inspirado en la familia. 12 termales naturales, desde agua muy caliente hasta piscinas con agua fría. Senderos de montaña de bosque primario y secundario. Cabinas completamente equipadas para cocinar, con derecho de ingreso a las termales. Excelentes precios desde 1,000 colones en adelante. En Concepción de la Palmera de San Carlos le espera Biotermales. Reservaciones al 8862-0926. Biotermales. Papanachos, 13,000 colones. Papa Suprema, 1,700. Ensalada de la casa, 2,800 colones. Sopa azteca, 13,000 colones. Piezas de pollo al mejor precio y la mejor calidad. Solo aquí, en Pollos Jeffrey, Ciudad Quesada, San Carlos y Florencia. 2460-3351, 2461-1050 y 2475-8403. Centro de Apoyo a la Familia. Para consejería telefónica, peticiones de oración o citas para consejería, llámenos ya al teléfono 2460-0600. También puede escribirnos al correo electrónico combateministerio@gmail.com. Hoy en el estudio bíblico, el reino de Dios es hacer su voluntad. Continuamos. Continuamos aquí en su programa de Gente que Lucha, hoy con un estudio bíblico sobre el tema de el reino de Dios es hacer su voluntad. ¿Dónde debe cumplirse la voluntad de Dios? ¿Dónde? El maestro nos enseña y nos enseña a orar, dice, venga tu reino, venga tu reino. No es vamos a tu reino, sino venga tu reino acá, a este lugar. Hágase tu voluntad, como es en el cielo, también aquí en la tierra. ¿Dónde debe cumplirse la voluntad de Dios? En el cielo, sí, pero para efectos nuestros debe cumplirse aquí en la tierra la voluntad de Dios. Eso es lo que dice. Imagínense lo que sucedería en los distintos campos si se obedece la voluntad de Dios. Hay una palabra que está escrita que habla acerca de qué haría Dios si nosotros realmente nos postráramos a hacer su voluntad. Escuchémoslo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. De acuerdo a lo que estamos viendo en ese versículo, Dios traería sanidad a la tierra. Dios estaría trayendo paz. Nosotros, usted y yo, estaríamos produciendo el toque de Dios en la tierra a través de una relación con Dios, a través de hacer su voluntad. Estaríamos produciendo lindas relaciones interpersonales. La sanidad de la tierra y la venida de la paz en la tierra está directamente relacionado con hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros retomemos su plan original, el plan de Él que estaba originalmente desde la creación, desde Génesis. Él quiere que lo retomemos porque la idea de Él era que el reino de los cielos invisible se hiciera visible aquí en la tierra, en una creación física, natural, utilizando también lo natural a través de la creación física de nosotros, porque Dios es espíritu, pero nos crea a nosotros físicamente y nos pone en esta tierra, a gobernar esta tierra con base en su voluntad. Pero el problema fue que una vez que se desobedeció su voluntad, Dios dijo, pueden hacer todo esto menos esto, y los primeros seres establecidos y creados por Dios, Adán y Eva, desobedecieron su voluntad, y entonces el Espíritu de Dios que guiaba a los seres humanos primeros se
desvirtuaron de la voluntad y empezaron a hacer las cosas de acuerdo a su propio pensamiento, que es el problema que hay hoy, que la gente hoy, de acuerdo a Adán y Eva también, hacen las cosas de acuerdo a su propio pensamiento y no de acuerdo a la voluntad establecida por Dios. Ese es nuestro gran problema. Y entonces, Dios quiere que las cosas cambien. Dios quiere restablecer su reino y entonces envía a Jesucristo. Y Jesús, nomás empezando, dice a predicar, dice: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios está entre ustedes. Cuando ustedes hacen la voluntad del Padre. Y por eso les enseñó a orar diciendo: venga tu reino y hágase tu voluntad como es en el cielo, hágase aquí en la tierra. Y algo de esta oración del Padre Nuestro, que ya hemos visto un poco sobre esta oración, clave que dice Jesús, el tema del perdón. Perdónanos nuestras faltas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón es clave para que el reino de Dios se establezca en mi familia, en mi vida, en mi familia, en la comunidad, en la sociedad. El perdón es clave. ¿Qué pasaría si aplicáramos la voluntad de Dios en todas las áreas? ¿Qué pasaría en su familia si usted aplica la voluntad de Dios, el reino de Dios, a su vida, a su familia? ¿Qué pasaría? ¿Aplica perdón de Dios? ¿El perdón entre ustedes? ¿Qué pasaría? ¿No funcionarían distintas las cosas? ¿Qué pasaría con este hombre que pelea todos los días con su esposa y no se perdona? Ni el esposo perdona a la mujer, ni la mujer perdona al esposo, porque no están en concordancia con la voluntad de Dios. Pero cuando la mujer se somete a Dios, cuando el hombre, principalmente el hombre, es bíblico, el hombre es el que se somete a Dios de corazón, las cosas cambian en ese lugar. Porque su mujer, si realmente quiere a su esposo, también se somete. Dios quiere que las cosas cambien. Dios quiere una nueva relación con Él. Aplicar la voluntad de Dios a todos los niveles cambiarían las cosas en nuestra sociedad. Cambiarían las cosas en su vida personal, sus relaciones interpersonales, sus relaciones familiares. Cambiaría las cosas en el modo como se relaciona con los vecinos. Cambiaría las cosas en la economía. Claro que cambiaría las cosas en la economía. Cambiaría las cosas, y un día vamos a hablar de ese tema, el reino de Dios en la economía. Lo vamos a tener en uno de esos estudios. Cambiarían las cosas en la política, en el gobierno. Cambiarían las cosas en el mundo. Si aplicáramos el reino de Dios, si aplicáramos la voluntad de Dios, el reino de Dios podría venir a la tierra en muchas partes. Le invito para que Jesucristo sea el Rey de su vida, de su familia, y el reino de Dios se instaure. Que Dios le siga bendiciendo. Y nos vemos en el próximo programa de Gente que Lucha, con la ayuda de Dios. Hasta pronto.